Estupendo día, comunidad actuarial. Bienvenidos a una nueva emisión de su curso de Econometría 1 para ustedes, actuarias y actuarios. Hoy estamos en la parte intermedia, sección 2 de 3 del tema de correlación serial, que compete a la parte de errores no esféricos, o veníamos diciendo el asunto de las isotropías que se rompen en la modelación econométrica. Estaremos revisando hoy mínimos cuadrados generalizados para corregir el problema de correlación serial. Hay, por supuesto, otras medidas remediales, pero esas las veremos en la entrega número 3 de 3. Sin más por el momento, comenzamos. Medidas remediales para la correlación serial. Veremos a grandes rasgos tres diferentes estrategias que tienen como intención atacar desde diferentes perspectivas el problema de la correlación serial. En primer lugar, veremos estimación mínimos cuadrados generalizados. Esta vertiente de soluciones tiene dos posibles estrategias que son a la Cochrane-Urquhart o bien mínimos cuadrados generalizados a la Price-Winston. El objetivo de ambas estrategias es eliminar de tajo el problema de la no esfericidad en la matriz varianzas-covarianzas del término de error del modelo. Consideremos este modelo inicialmente adoptado, un modelo con una sola variable explicativa, xt, y una variable dependiente, yt. Hay una característica particular en ese modelo, notar que el vector de errores tiene un proceso autorregresivo de orden 1. Lo que se pretende bajo la estimación en mínimos cuadrados generalizados es generar una transformación. Veamos de qué va esa transformación paso a paso antes de repasar este resumen que aparece en la diapositiva. Escribimos en la pizarra la ecuación que aparece en la diapositiva aquí arriba. Es nuestro modelo simple en donde destacamos que nuestro vector de errores efectivamente tiene un proceso autorregresivo de primer orden. Vamos a realizar una transformación pensando en que incorporamos esta definición aquí. Notar que entonces esta expresión 1 puede plantearse como la expresión 1a. En este modelo en particular, notar que ya hemos incorporado la estructura autorregresiva del término de error. Comentarios en relación al componente VT. Es un supuesto importante asumir que VT tiene una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada VT. Además, es importante saber que la covarianza entre términos adyacentes y no adyacentes de VT y VT más S es nula. Es un error en particular homocedástico con media nula y sin un proceso de correlación o medidas de asociación lineal distintas de cero. Este es un error a lo Gauss-Markov. Vamos a tomar este elemento que estamos subrayando y podríamos pensar que ρ, et-1, puede ser expresado a través de nuestra ya vieja y conocida definición del error. Es decir, yo voy a despejar el término de error en esta ecuación y voy a multiplicarlo por ρ y lo rezagaré un periodo con fines de que tenga la expresión que aparece aquí. Y entonces este es nuestro componente específico que va a expresar ahora el valor de el residual rezagado un periodo y multiplicado por ρ. Insistimos, lo único que hemos hecho es despejar de esta expresión el término e, todo esto pasa restando, y a esa expresión le aplicamos un rezago y lo multiplicamos por ρ. Por lo tanto, yo voy a llamar a esta definición la definición 1b. Sustituyendo 1b en 1a, surge entonces lo siguiente. Tenemos esta expresión sustituyendo 1b en 1a. Notar que solo estamos planteando la sustitución de ρt-1 por la ecuación que acabamos de plantear en la parte inferior. Tenemos esto. Lo que sigue es simplemente agrupar términos y observar cómo hemos depurado el componente de correlación serial.
El agrupamiento es bastante simple, como verán. Lo único que vamos a realizar es este término y, lo voy a agrupar con este otro término y lo estoy pasando a ambos de este lado. Segundo componente, hay un intercepto, beta 0, que es este que subrayo en doble, y aparece también un término común, beta 0 multiplicado por ρ. Ese subrayado doble lo estoy agrupando en este subrayado doble. El siguiente elemento que me falta es simplemente pensar qué ocurre con xt. Notar que xt aparece aquí como un factor común en este y en este término. Por lo tanto, agrupamos eso y este es nuestro agrupamiento del componente que tiene factor común xt. Finalmente, el término de error vt sigue permaneciendo, dado que no hay manera de cómo agruparlo o eliminarlo. Pero el resultado es bastante interesante porque esta transformación, notar que me lleva de tener un modelo 1 que tiene un proceso autorregresivo a un modelo que transformado a través de lo que denominaremos cuasi diferencias o el operador de cuasi diferencias, tendremos ya una estructura que ha depurado efectivamente ese componente autorregresivo. Y mantenemos entonces del modelo econométrico el vector de residuales vt, que dicho sea de paso, es fundamental suponer que tiene una media nula, varianza constante y la covarianza entre errores adyacentes es nula. Ahora, este modelo en particular yo le voy a llamar el modelo 2. Ese modelo 2 frente al modelo 1 es entonces nuestra versión finalmente transformada y a partir de este modelo nosotros entonces realizaremos una estimación mínimos cuadrados, solo que ya no le denominaremos mínimos cuadrados ordinarios, sino, tal como ocurría en el caso de heteroscedasticidad, al transformar el modelo original a un modelo distinto, esta estimación se denomina mínimos cuadrados generalizados. Esa versión transformada es precisamente la que nosotros ya podemos observar en nuestro resumen. La transformación finalmente entonces tiene de un lado un operador que denominaremos, insisto, cuasi diferencias porque estamos restando de y contemporáneo una porción específica del valor rezagado de y. Esa porción específica es la porción ρ. Por lo tanto, un comentario extra de este modelo es que asumiremos de aquí en adelante que en términos absolutos el valor de ρ es menor que 1. Eso habitualmente suele conocerse en la práctica como el tema de que le pedimos condiciones de estabilidad al proceso autorregresivo. No se nos dispara inmediatamente y eso ocurre obviamente cuando es igual a 1 en términos absolutos. Por lo tanto, si es menor que 1, no estamos aplicando el operador de primeras diferencias, como verán. ¿Cómo sería el operador de primeras diferencias? El operador de primeras diferencias simplemente lo denominaremos como delta de y no es más que yt menos yt menos 1. Esta sería entonces la primera diferencia en cuanto a la variable yt. Notar que estamos implicando que estoy multiplicando por 1 el rezago y le estoy restando eso a el valor contemporáneo de y. Aquí no estamos asumiendo eso, sino simplemente es un pseudo operador de primeras diferencias o cuasi operador de primeras diferencias porque estamos haciendo yt menos una fracción menor que 1 de yt menos 1. Lo mismo entonces aplicaría para el caso de xt, que pueden verlo aquí. Aquí ya tenemos entonces nuestro pseudo operador de primeras diferencias o cuasi primeras diferencias, que esa es la transformación que tenemos que realizar. Comentario último en relación al modelo transformado. Beta 0 ya no se multiplica en este momento por 1, tal como sí ocurría en el modelo original. De hecho, lo estamos multiplicando por 1 menos el coeficiente de correlación ρ que está implícito en mi proceso autorregresivo de orden 1. Por simplicidad, vamos a definir a este componente de cuasi diferencias como y estrella para y. Estas cuasi diferencias de x, yo las voy a definir como x estrella t sub 1 y este intercepto muy sutilmente distinto de 1 le voy a llamar xt sub 0. Este modelo entonces es mi versión 2 como la tenía en la pizarra, que se estará contrastando contra el modelo 1 que tenía el proceso autorregresivo en el término de error.
Para el caso del modelo 2, notar que entonces emerge un modelo cuyo error ya no tiene correlación serial, porque VT tiene una distribución a lo Gauss-Markov. Tiene media nula, varianza constante y, dicho sea de paso, la covarianza entre errores adyacentes y no adyacentes, VT menos S, es simplemente nula. Esa es entonces nuestra transformación que deriva en la estimación mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuál será entonces la estrategia con ese modelo 2? Del modelo 2, entonces lo que tendremos que hacer es, una vez transformado, realizamos al modelo 2 la estimación mínimos cuadrados ordinarios, solo que en sentido estricto le llamaremos mínimos cuadrados generalizados. Hay una consideración en relación a ese modelo. Permítanme borrar esa parte porque ya se está empalmando un poco con las notas de la presentación. Esta estimación suele denominarse una estimación bajo el procedimiento Cochrane-Orkut. Y dicho sea de paso, el procedimiento Cochrane-Orkut es iterativo en términos originales. Ahora veremos por qué se considera como un proceso iterativo. Solo tomen eso como una nota precautoria. Esa transformación, además, a la Cochrane-Orkut nos está haciendo perder la primera observación en cualquier dataset. Eso, eventualmente, en econometría de series de tiempo, puede tener un costo bastante elevado, sobre todo si tú deseas mantener un modelo que no pierda tantos grados de libertad. Y notar que en ocasiones perder grados de libertad en un modelo econométrico de series de tiempo es bien importante no incurrir en ello, quiero decir. ¿Cómo hacer para recuperar esa primera observación? Para recuperar la primera observación podríamos generar una estimación para ese primer dato en el sampleo de tu realización de serie de tiempo que te permita recuperar dicha observación. ¿Cómo la estamos recuperando en nuestro método Cochrane-Orkut? Lo que nos interesa es que solo para la primera observación yo necesitaría generar este componente, la raíz cuadrada de 1 menos ρ al cuadrado multiplicado por y1 me va a estar generando el primer dato que perdí para y. El primer dato que perdí para x lo tendría que aprovechar, que generar bajo la misma definición para no alterar la igualdad. La raíz cuadrada de 1 menos ρ al cuadrado multiplicado por el primer valor original de x me generará el dato recuperado de x solo en la primera observación. ¿Qué hacer entonces con el intercepto? Con el intercepto, para no alterar la ecuación, lo multiplico también por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado y, por supuesto, el término de error tendría que multiplicarlo también por 1 menos ρ al cuadrado. Duda razonable, ¿por qué tendremos que multiplicarlo por esa raíz de 1 menos ρ al cuadrado? Porque notar que si yo tomo ahora la varianza de E estrella 1 solo para la primera observación, tendría que ser entonces esta expresión la que yo tomaría. Y entonces aplico la propiedad de la varianza, 1 menos ρ al cuadrado, se queda tal cual, porque estamos aplicando una de las propiedades de la varianza en donde dices, bueno, si A es una constante y X es una variable aleatoria, entonces la varianza de A por X no es más que A al cuadrado por la varianza de X, propiedad fundamental de la varianza, solo que aquí la constante A está jugando el rol de raíz cuadrada de 1 menos ρ y X, nuestra variable aleatoria, es el término de error. Por lo tanto, aprovechando esa misma propiedad, resulta que la varianza de E estrella, mi error transformado en la primera observación, simplemente será 1 menos ρ al cuadrado por la varianza del error 1. Notar que este error 1 es el error en la métrica original, en la métrica que tenemos aquí, cuya métrica tiene un proceso R1. Por lo tanto, lo único que hacemos es simplemente sustituir 1 menos ρ al cuadrado por sigma cuadrada v sobre 1 menos ρ al cuadrado. Y eso me da efectivamente el componente nuevamente homocedástico y no correlacionado del error solo para la primera observación.
De ahí entonces que nosotros tenemos ya una transformación para recuperar la primera observación. Este proceso, insisto, solo debemos de aplicarlo para la primera observación que estamos perdiendo en la estimación a la Cochrane-Orkut. De ahí entonces surgen las dos posibles estrategias de modelación bajo mínimos cuadrados generalizados. Vas a transformar el modelo en ambas estrategias. Ya sabemos cómo. Si en esa transformación pierdes la primera observación y no la recuperas, te quedas así con esa observación número 1 perdida, entonces estás trabajando una estrategia a la Cochrane-Orkut. Pero si te preocupa el tema de la pérdida de grados de libertad y haces esta transformación solo para el primer punto en la muestra, tanto de X como de Y, como del intercepto, como del término de error, entonces estarás asumiendo la estrategia Price-Winston en la estimación a través de mínimos cuadrados generalizados. Veamos un ejemplo. Nosotros trabajaremos exclusivamente el modelo que aparece allí, que dice Phillips DTA o Phillips Aus. Ese es el que trabajaremos nosotros. Y el que se queda como tarea para ustedes es el de intdef.dta. Las instrucciones aparecen en el do, que está posteado en el blog, y nosotros las estaremos indicando a lo largo de este video. Entonces abrimos la sesión en Stata. Nuestro do se llama 2020 sesión online número 9, Non-Spherical Correlation, y es la entrega número 2. Como verán, estamos dándole un tratamiento a la correlación serial y vamos a utilizar ahora la estimación mínimos cuadrados generalizados con fines de que ustedes comprueben cómo efectivamente nos hemos deshecho de dicho problema. Hemos atacado la matriz varianzas-covarianzas en cuanto a su triángulo inferior y superior, me refiero a la del término de error, por supuesto, con fines de ya ignorar dicho lío, dado que lo hemos eliminado de raíz. El dataset que estamos empleando es phillipsaus.dta. Ustedes pueden ejecutar la línea 5. Si por alguna razón no les abre la base de datos con la línea 5, no hay problema. Simplemente copien la liga que aparece allí, la liga de internet, la mandan por favor a su explorador específico y observarán que la base de datos ya se les está descargando. Ábranla en Stata y entonces pueden continuar con el procedimiento. Yo simplemente la voy a ejecutar y estoy dándole un formato específico trimestral a nuestro dataset. Notar que la fecha es la más antigua, es de 1987, la periodicidad es trimestral y entonces declaramos con la línea 8 nuestra serie como una serie de tiempo. La línea 7 le está dando el formato trimestral y la línea 6 ha generado la frecuencia de observaciones que será declarada como trimestre a trimestre. Yo ya ejecuté todas esas. Observarán que ya tengo incluso mi declaración del dataset. Empieza desde 1987 Quarter 1 y cierra en el 2009 Quarter 3. Curioseando un poco sobre las series, tenemos entonces nosotros esta expresión. Es la inflación en Australia observada trimestre a trimestre desde 1987. El modelo inicial es la línea 12. Lo ejecutamos y tenemos entonces nuestro resultado aquí. Los estimadores mínimos cuadrados para este modelo en donde la variable dependiente es la inflación y la variable explicativa es la tasa de desempleo en dicha economía. Estamos tratando de sondear específicamente cómo se comporta esa posible relación de causalidad, hasta donde el desempleo puede estar motivando a que el índice de precios al consumidor se esté incrementando periodo a periodo. Los estimadores puntuales los tenemos aquí, están revelando una relación inversa entre inflación y desempleo y el intercepto lo tenemos aquí también. Los errores estándar se presentan en el display y también los p-values. Notar que acorde a los p-values estamos observando que ustedes sí tienen regresores que son significativamente distintos de cero. No obstante, una duda razonable es pensar que existe aquí correlación serial de los errores. Realizamos las pruebas. El estadístico Dovin Watson lo pueden llevar a cabo.
Notar que el estadístico Durbin-Watson está bastante cercano a la cifra de 0, lo cual nos estaría llevando a pensar en cierto tipo de correlación serial. Tratemos de visualizar qué ocurre con la correlación serial en términos gráficos. Yo voy a realizar el gráfico de los residuales. Para ello, ejecuto la línea 16. Obtenemos los residuales, los graficamos con su rezago. Notar que estamos haciendo el two-way de la línea 18. Vamos a hacer un scatter. Estamos graficando el primer rezago. Eso significa L mayúscula 1. Es el primer lag punto de la variable E. Ahí estamos rezagando un periodo la variable E y le estamos graficando contra su residual contemporáneo. Observar entonces que en este gráfico parece que efectivamente hay una asociación directa entre los residuales rezagados un periodo y los residuales contemporáneos. La conclusión sería que un potencial valor de ρ es positivo. El modelo genera residuales que tienen un proceso autorregresivo de orden 1 y además el valor ρ es positivo dado este gráfico. Eso también lo estamos confirmando a través del Durbin-Watson. Agradeceré que ustedes revisen los valores críticos de Durbin-Watson para comprobar que efectivamente existe evidencia estadística suficiente para confirmar que tenemos un modelo cuyos residuales tienen correlación a través del tiempo positiva y es significativamente distinta de 0. A partir de esta información de los grados de libertad que tienen aquí, hallen por favor en sus tablas de Durbin, visto en el video pasado, cuáles son los valores lower y upper para que ustedes grafiquen los diferentes segmentos de la prueba Durbin-Watson. Concluirán que este dato muestral cae en la zona de autocorrelación de primer orden positiva. Siguiente prueba. Vamos a hacer la prueba de Bruce-Godfrey. Yo ya la voy a hacer por comando. Ustedes pueden hacerla a través de menú, tal como lo vimos en el video pasado. Lo voy a hacer solamente para el primer rezago. Este es mi test de Bruce-Godfrey. Notar que la hipótesis nula es que no existe correlación serial de orden 1 para el caso del vector de residuales de este modelo. El p-value es 0, lo que me lleva a pensar que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y estar por lo tanto en favor de la hipótesis alternativa, que es existe correlación serial de primer orden. Alternativamente, puedo realizar la prueba de Bruce-Godfrey a mano. Yo la estoy realizando con la línea 17. Recordar, por favor, cómo se comporta entonces la prueba Bruce-Godfrey si hay endogeneidad en alguno de los regresores. Esta es una variante que vimos la ocasión pasada. La variable dependiente es el vector de residuales. La primera explicativa son los residuales rezagados un periodo y el valor u aparece como un regresor adicional en caso de que u estuviera vinculado con el término de error, modelo que también vimos la ocasión pasada. El valor ρ que estamos estimando aquí se deriva con este coeficiente. Es un coeficiente de 0.514. Ese es el valor ρ asociado al primer rezago. Esa sería mi estimación muestral del coeficiente de correlación del residual contemporáneo versus su versión rezagada un periodo. El signo positivo nos valida los resultados que vimos tanto con Durbin-Watson como lo que vimos con la versión gráfica. Aunque de hecho del propio test de Durbin-Watson nosotros podemos también generar una estimación de ρ. Lo único que tienen que recordar es la definición del estadístico Durbin-Watson. De la sesión pasada, recordar que vimos que el estadístico Durbin-Watson puede aproximarse a través de 2 veces 1 menos ρ, y eso entonces me permitiría ver que despejando ρ puedo tener una estimación específica del mismo valor. ρ de hecho será 1 menos el Durbin-Watson estimado sobre 2. Por lo tanto, yo también puedo obtener este valor ρ utilizando el Durbin-Watson que he obtenido. Y vamos a hacerlo yéndonos por favor a el do file en unos instantes. Ahí estamos con la transición. En la línea 14, si observan, tenemos nuestro cálculo del valor ρ. Es display 1 menos
.924.7121 sobre 2, donde .9247 y lo demás es precisamente nuestro valor del estadístico de Durbin-Watson. Entonces ejecuten por favor esa línea. Yo voy a tomar ese dato y una estimación alternativa del valor ρ es .5376. Tenemos en resumen dos posibles mediciones del coeficiente de correlación serial de primer orden para los residuales. El primero lo obtuvimos de una de nuestras regresiones auxiliares, la regresión Burch-Gottfried con regresores endógenos, y la segunda ha sido provista por el Durbin-Watson a través de la fórmula vista en la pizarra y también en la sesión pasada. Dos estimaciones ρ. En ambos casos el ρ es positivo, lo cual es congruente con los resultados de la gráfica y es congruente con nuestras sospechas de un proceso de correlación serial de orden 1, cuyo coeficiente es positivo. Por lo tanto, ya tenemos todas y cada una de las evidencias que me dicen que debo de corregir el problema. Vamos a aplicar la estrategia Cochrane-Urquhart en dos vertientes. Empecemos con la manual. La manual implica que nosotros tomemos todas las definiciones que vimos aquí y generemos la transformación. Yo voy a hacer cada una de estas transformaciones. Transformación número 1, transformación número 2, transformación número 3. Esas tres son las que estoy realizando justo ahora en Stata. Y vamos entonces a realizar con esas transformaciones precisamente la estimación a través de mínimos cuadrados generalizados de nuestro modelo transformado. ¿Cuál será ese modelo transformado a generar? Este que tenemos en la parte inferior con las definiciones previas de Y estrella, X estrella 1 y X estrella T sub 0. Empezamos entonces con el do. El do, notar que me está indicando en la línea 26 que tengo que generar, yo le voy a poner inflación S por estrella a la diferencia de inflación menos el valor ρ multiplicado, perdón, por el valor ρ, sí, multiplicado por el lag 1 de inflación. Entonces vamos a sacar el valor ρ que está aquí, es 0.537, yo lo estoy tomando de aquí. Y agradeceré que ustedes lo pongan aquí. De hecho, ya está colocado allí. 0.567, 0.537, perdón, 64395. Es el mismo dato que yo tengo aquí. Voy a tomar el ρ de Durbin-Watson. Generamos esa variable. Hacemos también la transformación de la variable x. Será x menos el valor ρ multiplicado por el rezago de x. Y nos falta entonces finalmente trabajar el intercepto que es 1 menos ρ. Ya tenemos este, ahora solo nos falta 1 menos ρ y es el valor que nosotros tenemos aquí. Ese es entonces nuestro conjunto de datos que ha tomado como insumo el ρ provisto a través de Durbin-Watson. Lo que sigue, acorde a las diapositivas, es tomar ahora este modelo como el referente, el modelo transformado, y aplicarle a este modelo una estimación mínimos cuadrados ordinarios que en sentido estricto le llamaremos mínimos cuadrados generalizados. Lo hemos transformado y generamos nuestra regresión. Esa regresión a mano, notar que tiene una nota precautoria en el do. En el do estamos agregando la opción con coma no const para indicarle a Stata que nosotros manualmente ingresaremos el intercepto. Recordar que el intercepto ya no es 1. Si no le damos esa opción no const, Stata va a obviar además otro intercepto extra que va a tener el numeral 1 para el vector de intercepto, pero en nuestro caso me interesa que ya no sea ese 1, sino yo estoy ingresando a mano este intercepto que tengo aquí destacado con esta flecha. Por lo tanto, estos son nuestros estimadores denominados ahora mínimos cuadrados generalizados. Comentarios en relación a los mismos. Estos estimadores provienen de un modelo transformado. Por lo tanto, en términos puntuales,
no serán los mismos que obtuve a través de mi estimación mínimos cuadrados ordinarios. A saber, el intercepto mínimos cuadrados ordinarios era 1,35 y la pendiente era negativa 0,078. Pero con la versión generalizada, el intercepto es 1,55, la pendiente sigue siendo negativa, en ese sentido no habrá ninguna alteración en el signo, pero el estimador puntual evidentemente está cambiando porque el procedimiento ya no es MCO, sino es MCG. Segunda variante, observar qué ocurre con el comportamiento de los errores estándar. Dado que existía un problema de correlación serial de orden 1, teníamos un sesgo en la estimación de la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta. Ese sesgo se generaba por el problema de la no esfericidad en la matriz varianzas-covarianzas de los residuales de mi modelo MCO. Por lo tanto, estos residuales ahora son confiables de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque los previos, si bien generaban estimaciones significativamente distintas de cero, como lo podemos ver a través de los p-values, esos errores estándar provenían de una matriz no esférica de residuales. Ahora que hemos eliminado el problema, este comportamiento de los errores estándar es sin duda el más confiable. Por fortuna observamos que nuestros coeficientes beta siguen siendo significativamente distintos de cero, solo que por supuesto ha cambiado el alfa. Aquí son significativos al 10% para el caso del desempleo transformado y del punto 0,1 para el caso de el intercepto. En cuanto a la interpretación no se altera. La naturaleza de las variables y su vínculo sigue siendo un vínculo estructural. Por lo tanto, diríamos que si el desempleo está medido en términos de tasas porcentuales, por cada incremento del 1% en la tasa de desempleo, esperamos que la inflación caiga en 0,11. A saber, ese es el resultado de nuestra interpretación. Hemos, no obstante, observado que bajo esta transformación deberíamos de asumir que la problemática de correlación serial ha sido corregida. ¿Cómo comprobarlo? Vamos a comprobarlo a través de un Bruce-Godfrey, pero a este modelo. Paso 1. Es importante que tu regresión más reciente sea la regresión generalizada a mano. Yo lo estoy haciendo aquí, este es mi modelo transformado, la estimación mínimos cuadrados generalizados la tengo aquí, por lo tanto a partir de ese modelo voy a hacer ahora la prueba de Bruce-Godfrey. Observarán que ahora el estadístico de Bruce-Godfrey, que es un G cuadrada, ha cambiado sustancialmente su valor. El p-value ahora es 0,15. ¿Cómo era el p-value del Bruce-Godfrey en el caso de mínimos cuadrados ordinarios? En el mínimos cuadrados ordinarios, el estadístico generaba un p-value de 0. El estadístico muestral era 24, el p-value era 0 y por lo tanto rechazábamos la hipótesis nula en favor de la alternativa si existe correlación serial, por lo tanto. Pero cuando transformamos bajo la estrategia mínimos cuadrados generalizados, notar que el p-value ha cambiado porque el estadístico G cuadrada con un grado de libertad se ha derrumbado. Ahora apenas es 2,044. La conclusión de este modelo transformado es que no logro rechazar la hipótesis nula, lo que implica que mi modelo transformado efectivamente ha depurado de tajo el problema de la correlación serial. Podemos comprobarlo también a través de sus residuales. Lina 31 está generando los residuales del modelo manual Cochrane-Orkut, por eso le pongo E-Cochrane-Orkut. Genero esos residuales. Puedo hacer mi regresión Bruce-Godfrey a mano, que es la línea 32. Notar que esa línea 32 me genera precisamente el punto 158 del p-value que obtuve hace un instante. Ya no tenemos evidencia de correlación serial de orden 1. Hacemos también la prueba de correlograma. Notar que en la prueba de correlograma ya ninguno de los coeficientes ρ de ninguno de los rezagos es significativamente distinto de 0. Esa es la zona gris, la zona de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? No existe correlación serial de orden késimo o bien qésimo.
ninguno de esos estimadores sale de esa zona, por lo tanto, concluimos que ya no contamos con correlación serial, no solo de primer orden, sino de cualquiera. Ya no tenemos ese problema. Finalmente lo validamos a través del gráfico y notar que el gráfico ha roto precisamente el tema de la correlación espacial, la correlación serial positiva. Ahora prácticamente tenemos una nube ambigua, difusa, que está orbitando más bien en torno a cero, en torno a los residuales contemporáneos y en torno a cero en los residuales rezagados. Visualmente entonces ya no tenemos tampoco evidencias de correlación serial, pero más que apegarnos a esta prueba gráfica, las pruebas de hipótesis son contundentes. ¿Es posible tener una estimación de mínimos cuadrados generalizados mucho más inmediata? Sin duda. Para ello es importante que ustedes utilicen el comando de stata. Vamos a ejecutar el comando y luego vemos cómo lo estamos aplicando en menú. Yo estoy llevando a cabo la línea 37. La línea 37 te dice que vas a llevar un modelo Price-Winston con la variante Cochrane-Orkut, con esta letra que dice Cork. Y lo vamos a hacer en dos etapas, que es nuestra estrategia realizada justo ahora. La variable dependiente es la inflación, dependiente, la explicativa es el desempleo. El tipo de RO que yo voy a utilizar para generar la estimación mínimos cuadrados generalizados es basado en Durbin-Watson. Ejecutamos línea 37 y observarán que llegan exactamente a los mismos valores puntuales. Coeficiente asociado U menos 0.110988. A mano lo teníamos como 0.110988. Estamos viendo la estimación manual que genera el mismo coeficiente para el desempleo que en la versión rápida a través de Cochrane-Orkut two-step. El intercepto era 1,55 bajo esta ruta rápida de Stata. En nuestra estimación manual nosotros generábamos también el dato de 1,55. Todos los demás resultados son idénticos. En términos del menú, váyanse a Statistics, Time Series. Seleccionen después Price-Winston Regression y le dan clic. Ingresan la variable dependiente sin transformar, solo es inflación, la variable explicativa sin transformar, tal cual, y entonces aquí vamos a definir cuál será el valor ρ que vamos a utilizar para generar la transformación. Nosotros lo hicimos basados en Durbin-Watson, pero también puedes usarlo a partir del rezago 1 de los residuales, la autocorrelación de los residuales, el Durbin-Watson ajustado que comentamos brevemente en el video pasado, o bien la autocorrelación ajustada. Ustedes pueden darle variaciones a cualquiera de esos escenarios. Típicamente usamos el basado en Durbin-Watson, Single Lag of Residuals, Autocorrelation of Residuals o bien el Durbin-Watson ajustado. No obstante, pueden llevar a cabo todas las pruebas que ustedes decidan de tal suerte que tengan varias versiones del modelo corregido. Yo me quedo con Durbin-Watson. Como estamos en la variante Cochrane-Orkut, activan Cochrane-Orkut. Hay una opción que les dice a ustedes una two-step. Actívenlo de esta manera. Stop after the first iteration. Está abajo en esta misma pestaña y le dan OK. Y ahora tienen los estimadores de dos etapas. Comentarios en relación a nuestro modelo. Notar que el modelo a la Cochrane-Orkut tiene 90 observaciones trabajadas. ¿Cuántas observaciones teníamos en nuestra regresión inicial mínimos cuadrados ordinarios? En la estimación mínimos cuadrados ordinarios teníamos 91 observaciones. Por lo tanto, la estimación a la Cochrane-Orkut nos ha hecho perder la primera. ¿Por qué? Por la transformación que hemos llevado a cabo. Hemos pasado de 90 a 91. Comentario número 2. ¿En qué consiste el procedimiento two-step? Bueno, el two-step es el que hemos hecho hace unos instantes y básicamente lo podemos sintetizar en esto. Paso 1. Como paso 1, notar que hemos estimamos vía MCO nuestro modelo objetivo.
que es este. Yo lo voy a poner en términos genéricos. Estimamos nuestro modelo de interés, el estructural, vía mínimos cuadrados ordinarios. Y de ese paso 1, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos el vector de residuales, con el cual generamos también la estimación del valor ρ que proviene de Durbin-Watson. Entonces, esta información nosotros la hemos extraído del modelo inicial. Esa fue mi etapa 1. Para generar la conversión en la etapa 2. ¿En qué consistió la etapa 2? La etapa 2 es usar el ρ estimado de la etapa 1. Yo le voy a poner 1 porque proviene de la etapa 1. Ese ρ, y este también le pongo residuales 1. Ese ρ de la etapa 1 lo uso para transformar el modelo. Y notar que de ese modelo lo transformamos a este, al que tiene las estrellitas. Beta 0 por x0 más beta 1 x1 estrellita. Este modelo fue el que nosotros transformamos. Y con este, notar que tranquilamente obtenemos también otro vector de residuales y también obtenemos, sin duda, un valor ρ sub 2 que usamos nosotros para hacer el test Durbin-Watson. Recordar que en el two-step aparecía al final un valor transformado de Durbin, ese Durbin que les dije que revisaran con las tablas de lower y upper de Durbin. Obtuvimos esto y hasta ahí cerramos. Entonces hasta ahí cerramos y obtuvimos nuestros estimadores beta 0, beta 1 mínimos cuadrados generalizados. Ese fue nuestro two-step y por eso lo hicimos en two-step hace unos instantes. Pero existe otra versión que es la versión iterativa. Y entonces esa versión iterativa ya no será con esta característica, sino le voy a poner ahora iterativa. ¿De qué va esa versión? Dios mío, casi no se ve. Vamos a ponerlo bien. Iterativa. Iterativa. ¿De qué va esa versión iterativa? Vamos a plantearla como sigue. Bueno, a partir de la etapa 2, lo que Stata hace con el Cochrane-Urquhart o el Price-Winston iterativo es pensar en que continúa una etapa número 3. ¿En qué consiste esa etapa 3? La etapa 3 se plantea una pregunta razonable. Y vamos a ver la duda razonable cómo sigue. ¿Es el ρ de la etapa 2 igual al ρ de la etapa 1? ¿Son iguales sí o no? ¿El ρ obtenido aquí es igual al ρ obtenido aquí? Sí o no. La ruta crítica te dice, si la respuesta es sí, entonces el proceso se detiene y marca un alto. Si son exactamente iguales, entonces ahí se para el proceso y de hecho nos quedaríamos con la etapa 1 porque no hay diferencias en el ρ. Pero en caso de que no sean iguales, el proceso continúa. Y entonces comienza la iteración siguiente. Empieza la parte iterativa. ¿En qué consiste esa parte iterativa? Bueno, en caso de que no, de la etapa 3 va entonces a realizar lo siguiente. Usa ahora el ρ2. Ya no va a utilizar el ρ1, sino el ρ2 de la etapa 2 de la primera transformación para generar otra transformación. Para transformar por segunda vez, porque la primera transformación ya estuvo aquí. Entonces, ahora la transformación va a llevar a otro modelo específico que será estimado por mínimos cuadrados generalizados, con características similares a este, solo que yo le voy a poner y doble estrellita, porque es una transformación distinta, igual a beta 0, x0, doble estrellita, más beta 1, x1, doble estrellita. Insisto, esta transformación ya no es igual que la previa, porque la previa se motivó a partir del primer ρ. El ρ que proviene de la estimación mínimos cuadrados ordinarios y generó esta estimación mínimos cuadrados generalizados. Pero esta segunda transformación ya no utiliza el mismo ρ1. Está utilizando el ρ2 que proviene de estimadores MCG. Entonces, por esa razón, estos estimadores que voy a obtener aquí serán distintos, serán MCG, yo le voy a poner prima,
un segundo vector de estimadores generalizados que no son los mismos de aquí porque el insumo claramente es distinto. Entonces, de esta segunda transformación vuelve a obtener otro vector de residuales. Yo le voy a poner, si este era residuales 2, le voy a poner aquí residuales 3 y ρ3 porque es el tercer paso. Y de eso se va a hacer la pregunta. ρ3 es igual que ρ2. Si la respuesta es sí, entonces se marca un alto en la estimación y nos quedaríamos con el caso previo porque genera los mismos estimadores, ya es innecesario migrar a este porque generas el mismo resultado, pero en caso de que no, el proceso sigue, el proceso continúa. ¿Qué implica esa continuación? Que habrá una etapa 4 en la cual ahora se utilizarán los residuales ρ3 que provienen de la segunda transformación para hacer una tercera transformación. Notar que esa tercera transformación te lleva a pensar en otro modelo mínimos cuadrados generalizados factibles con estas características x0 triple estrella más beta 1 x1 triple estrella. Esta transformación difiere de esta porque estamos utilizando aquí el ρ3. En esta estimación usábamos el ρ2 y en esta estimación usábamos el primer ρ. En la cuarta etapa vuelve a preguntarse lo mismo. De esta estimación genera un cuarto valor ρ. Ese cuarto valor ρ se contrasta con el tercero. Si son iguales, separa un alto y nos quedamos en la tercera. Si son distintos, migra a la quinta. Así sucesivamente se va llevando a cabo el proceso iterativo. ¿Cuándo se va a detener? De hecho, se va a detener esta etapa iterativa o este proceso iterativo, perdón, se detiene, marca un alto, si en la jésima etapa genera un valor ρ, vamos a llamarle ρ de la etapa jésima, si en esa jésima etapa genera un ρ tal que es igual al ρ de la j más 1 etapa. Entonces contrastaría la etapa j versus la etapa j más 1. Si en estas dos etapas genera el mismo ρ, si son iguales ρj y ρj más 1, entonces aquí marca un alto, depura esta y se queda con esta estimación beta mínimos cuadrados generalizados de la etapa jésima. ¿Por qué ya no migra a esta? No migra a esta porque los resultados son los mismos. Entonces no tiene necesidad de realizar una estimación extra si con la penúltima ya tuvo el mismo resultado convergente. Esta convergencia, entonces vamos a llamarla aquí, esta convergencia entre valores ρ es lo que va a marcar el alto en esa etapa. ¿Cómo entonces activar esta multietapa, que ya no es el two-step? ¿Cómo realizar este proceso iterativo en esta etapa? Lo vemos a continuación. Si ustedes observan, nuestra línea 37 generó los estimadores de dos etapas. Los ejecutamos de nueva cuenta, no pasa nada. El siguiente ya no tiene la leyenda two-step, simplemente es la Cochrane-Urquhart, que es la versión iterativa, como aparece allí. Si se van por favor a su display de Stata, notar que a lo largo de la versión iterada te va diciendo que lo hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hizo la iteración. Hizo 6 posibles estimaciones mínimos cuadrados generalizados de beta, que a su vez derivaron en 6 estimaciones alternativas de ρ. ¿Por qué se ha detenido en la iteración número 6? Porque entre la sexta y la séptima ya no hubo ninguna diferencia en el valor ρ. Y como ya no hubo ninguna diferencia en el valor ρ, el vector de estimadores mínimos cuadrados generalizados de la séptima iteración, el séptimo intento, y de la sexta iteración, el sexto intento, no hay diferencia. Y como no hay diferencia, entonces se queda con el sexto y depura el séptimo, que es el mismo. Por lo tanto, aquí habrá ya también valores específicos del coeficiente asociado a la variable x, el intercepto,
y sus respectivos valores de p-value, los intervalos de confianza, los t-statistics. Stata te presenta además cuál fue el valor inicial del Durbin-Watson específico. El Durbin-Watson inicial fue el de mínimos cuadrados ordinarios que nosotros obtuvimos la vez pasada, hace unos instantes, y el Durbin-Watson de este modelo que ha sido transformado. Notar que este modelo transformado ya te genera un Durbin-Watson muy cercano a 2. ¿Y qué ocurre cuando el Durbin-Watson es tremendamente cercano a 2? Cuando es tremendamente cercano a 2, notar que ya estamos cayendo en la zona de no correlación ni positiva ni negativa del término de error. Por lo tanto, esta versión te está diciendo que deberías de complementar esta información del RO con los valores críticos lower y upper de Durbin-Watson para que compruebes que efectivamente esta versión a la Price, Winston o Cochrane-Urquhart, iterada, ya te lleva a generar coeficientes beta cuyos errores estándar están correctamente estimados. Este dato de 2.314 es el que tú tienes que usar y graficarlo acorde al test de Durbin-Watson visto en la sesión pasada. De tal suerte que pueden quedarse de preferencia con la versión automática, aquella de comando en Stata, copien este comando y quédense por favor con la versión iterada, que esa es la práctica común para llevar a cabo su corrección mínimos cuadrados generalizados a partir de la estrategia Cochrane-Urquhart. Volvemos al tema de las observaciones. Notar que las observaciones se han perdido, se ha perdido la número 90. Podríamos recuperar la observación 1 y ahora entonces podemos hacerlo a la Price Winston. Lo vamos a hacer de primera mano manual, pero posteriormente lo vamos a hacer de manera automática en Stata. A la Price Winston, notar que deben ustedes de observar los valores RAW que usamos nosotros para para la estimación previa. En el video aparece que lo estoy cambiando porque yo utilicé también como ejercicio en otra sesión, usé otro valor RAW. Pero ustedes en el DO ya van a tener estos valores que finalmente estamos observando aquí. No hay preocupación. Líneas 45, 46, 47 están haciendo cambios, ojo, solo en la primera observación, en 1, en 1, en 1. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, nuestra transformación me llevó a tener US vacío, CO vacío e inf S vacío. Estos son los datos que se me han perdido, entonces tengo que generar esas estimaciones de la primera observación. Comprueben por favor que estamos tomando el valor de ρ obtenido a través de Durbin-Watson. Y estamos obteniendo esas fórmulas a través del segmento que aparece aquí. Entonces, ejecutan 45, 46, 47 y generamos la estimación de nueva cuenta manual. Estamos haciendo la estimación manual. Recuperando la primera observación, notar que la única diferencia que vamos a observar es que ya tenemos de nueva cuenta 91 observaciones. Y ese es el asunto con nuestra estimación a la Price Winston. Ha cambiado, por supuesto, el conjunto de valores beta 1 y beta 2, sin duda. ¿Por qué? Porque hemos recuperado una observación, modificamos sin duda sutilmente los estimadores puntuales, pero también es una estrategia válida porque ahora tenemos ese error estándar y ese valor del p-value. Ahora haremos comentarios y hagamos ahora la ruta corta para el tema de nuestra regresión a la Price Winston. Se van a estadísticas, series de tiempo, Price Winston Regression, dejamos las cosas como estaban aquí, el Durbin-Watson también, solo que desactivamos Cochrane-Urquhart. Desactivamos Cochrane-Urquhart, en automático se activa Price Winston. Notar entonces que nuestra estimación a mano para el coeficiente asociado al desempleo es negativo, 0,09. Es el mismo dato que tenemos a la Price, 0,09 negativo. El intercepto es 1,49, tal como lo tenemos en nuestra versión a mano. El p-value evidentemente se ha modificado porque ahora tenemos ya una clara conclusión en relación a la significancia estadística del coeficiente asociado a U. Bajo
la presencia de correlación serial, mínimos cuadrados te decía que este estimador era significativo en el modelo, era significativamente distinto de cero, pero a la Price-Wheaton resulta que ese coeficiente no es significativamente distinto de cero. ¿Cuál de los dos resultados es el mejor? Mínimos cuadrados o Price-Wheaton. Sin duda que la regresión a la Price es la más adecuada. No obstante, la Cochrane-Urquhart me genera coeficientes que sí son significativos solo al 10%. ¿Cuál de las dos versiones decidir si es que nosotros estamos en la disyuntiva de tener una estimación Cochrane-Urquhart significativa al 10 para el beta asociado a U versus una estimación a la Price-Wheaton no significativa ni al 10? ¿Cuál de las dos tomar? Es factible que ustedes tomen los criterios de información de cada uno de los modelos. Pero antes de ver eso, hagan la versión que tiene la iteración. Y esta es nuestra conclusión para el caso de la Price-Wheaton en un proceso iterativo. Ya explicamos de qué va ese proceso, por lo tanto no diremos nada más. El Durbin-Watson Statistic transformado es 2,23. Ese es el dato que ustedes deben de utilizar para graficarlo con su test de Durbin-Watson. Busquen los valores lower y upper para comprobar que efectivamente han resuelto el problema de la correlación serial de primer orden. Si ustedes, por ejemplo, toman la versión Cochrane sin iterar, yo la voy a llevar a cabo. Y esta es mi versión a la Cochrane-Urquhart, que era significativa. Yo puedo tipear stat IC y tenemos el criterio de información de Acake, así como el criterio de información bayesiano. Estos son los valores AIC, 142,45, y este es el bayesiano, 147,45, de mi versión Cochrane-Urquhart. Hagamos lo mismo para la Price, versión iterada, que no era significativa, y hacemos el stat IC. ¿Cómo se comporta su AIC? Su criterio de Acake Information es 147,37 versus el previo 142,45. ¿Qué ocurre con el bayesiano? El bayesiano a la Cochrane es 147,45. Esta es la versión Cochrane-Urquhart. Y a la Price es 152,39. Recordar que lo revisado en torno al criterio de información nos sugiere pensar que debes de seleccionar el modelo que tenga el menor valor, ya sea de criterio de Acake o de criterio bayesiano. En nuestro caso, dos modelos que están corrigiendo la correlación serial te están planteando dos valores distintos. ¿Cuál te plantea el menor valor? El modelo de Cochrane-Urquhart. Por eso seleccionamos el criterio de Cochrane como el mejor para generar mis estimadores. Bajo esa consideración, me quedo con esta regresión y el coeficiente asociado a U es significativamente distinto de 0. La interpretación, sin duda, ya la pueden realizar ustedes. Por cada incremento del 1% en el desempleo, esperamos que la inflación esté cayendo en 0.112%. En 0.112%. ¿Qué ocurre si el desempleo se incrementa en un 2%? Solo multiplicas este beta por 2. Si cae en un 2%, lo multiplicas por menos 2, etcétera, etcétera. Ese es entonces para nosotros el primer conjunto de estrategias que resuelven la correlación serial. Como verán entonces, ustedes ya cuentan con las herramientas suficientes para, a partir de un modelo econométrico cuya naturaleza es serie de tiempo, realizar las pruebas diagnósticas para sondear si existe algún proceso autorregresivo en el vector de residuales, realizar por lo menos una estrategia de medida remedial fundamentada en mínimos cuadrados generalizados, bien a la Cochrane, bien a la Price, bien manual, bien con comandos de stata, y para cada una de esas notar que ya también sabemos entonces cómo realizar las pruebas de nueva cuenta, una vez corrigiendo vía generalizados, cómo hacer las pruebas para verificar que efectivamente hemos eliminado el problema de la correlación serial.
Cerramos esta presentación, no sin antes comentarles que en las últimas líneas del do aparece la actividad a llevar a cabo. El dataset empleado es int_def.dta. Ustedes la pueden ejecutar con el comando use, tal como lo hicimos en la sesión de hoy. Hay varias variables en cuestión. A mí me interesa que ustedes trabajen I3, que es la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 3 meses, la inflación anual basada en el índice de precios al consumidor y DEF, que en nuestro caso es el déficit público como proporción del PIB. Por favor, identifiquen cuáles son la dependiente y 3, las independientes aparecen allí. En el sitio web que aparece aquí, aparece también el tema de los describes. ¿Cuáles son las etiquetas de las variables? Lo pueden hallar en la página de Gooldrich. Estamos revisando este dataset de Jeffrey Gooldrich. De manera alternativa, ustedes pueden tipear aquí int_def.dta. Yo lo voy a hacer aquí, int_def.dta. Gooldrich, notar que de hecho ya hasta se me autocompletó. Y se meten por favor a este sitio de ideasrepec.org. Allí por favor en la sección download, el primer URL les va a dar el describe, todas las etiquetas de las variables. Y el segundo URL les va a ofrecer la descarga de la base de datos que yo, diablos, ya lo he hecho justo ahora, cuando ya la tengo, ya ni la necesito, pero ustedes la descargan. Revisen por favor las etiquetas para que sepan cómo va a ir la interpretación de los coeficientes beta. Aquí se especifican cuál es la dependiente, las explicativas y básicamente hay que realizar lo siguiente. 1. Todas las pruebas de correlación serial vistas, háganlas por favor y realicen sus conclusiones de cada prueba. En caso de existir correlación serial, que de hecho lo habrá, hay que corregir 1. Vía Cochrane-Urquhart y vía Price-Winston a mano. En 2 etapas, como lo hicimos a mano, y comprobar que está corregida la regresión. Segundo caso, corregir vía Cochrane-Urquhart y Price-Winston, pero de manera iterada ya con el comando de stata o con el menú. Ya no hay necesidad de transformar a mano y toda esta parte, simplemente háganlo con el menú o con comando. Y a la luz de los resultados corregidos, interpreten los coeficientes beta. Comenten además cuáles son las diferencias en el vector de errores estándar de los coeficientes beta, tanto de la regresión inicial, mínimos cuadrados ordinarios, como la versión generalizada. Ese es el conjunto de actividades a realizar. Próxima sesión será la sesión 3 de 3. Cerramos con este tema de correlación serial. Sin más por el momento, nos despedimos. Tengan un estupendo día, chicos.